Me da las sobras, señor, susurró ella. No le pido dinero, dijo en voz baja, solo la comida para él. El multimillonario, alzó la vista y vio un bebé en sus brazos, y en ese instante, su mundo entero cambió. El restaurante estaba tranquilo, como siempre los miércoles por la noche. Una suave música emanaba de un piano en vivo, en un rincón, mezclándose con el tintineo de los cubiertos y los susurros, a veces fuertes, de las mesas pulidas. Lámparas de araña doradas colgaban del techo como estrellas congeladas, proyectando una luz cálida que hacía que todo pareciera perfecto. Pero Daniel Thompson no se sentía perfecto. Estaba sentado en su mesa habitual, la que estaba cerca de la ventana, resguardada tras un alto jarrón de lirios frescos. Frente a él estaba la silla que una vez perteneció a su esposa, vacía, igual que durante los últimos 4 años. Miró fijamente el plato intacto frente a él en filete, puré de papas, verduras asadas. El aroma debería haberle abierto el apetito, pero solo le recordó lo vacío que se sentía todo ahora. Levantó su copa de vino, haciendo girar lentamente el líquido rojo oscuro. Captó la luz, brilló un poco, pero daba igual. Nada importaba realmente estos días. Daniel Thompson era el tipo de hombre del que la gente leía. Genio tecnológico multimillonario. Aparecía en revistas, orador invitado en conferencias. Pero esta noche, solo en esa mesa, nada de ese poder podía llenar el silencio que lo invadía. Su esposa, Sarah, y su hija, Hannah, habían fallecido hacía 4 años, en un accidente de coche en una carretera lluviosa. Todavía no podía olvidarlo. Sus amigos le decían que siguiera adelante. Sus asistentes lo mantenían ocupado. Pero Daniel no quería seguir adelante. Quería recordar. Por eso, seguía volviendo allí. La misma mesa, la misma comida, el mismo silencio. Entonces, justo cuando se llevaba la copa a los labios, una voz suave rompió el aire a su lado. Apenas un susurro pero clara. ¿Me permite traerle las sobras, señor? Daniel se quedó paralizado. Giró la cabeza lentamente y la vio. Una joven de pie en silencio, junto a su mesa. Parecía tener unos 19, tal vez 20 años. Su abrigo era fino y gastado, sus zapatos empapados por la lluvia, y en sus brazos, envuelto en una manta raída, llevaba un bebé. El restaurante pareció contener la respiración. Los comensales se detuvieron. Las miradas se volvieron hacia ella. Un camarero se acercó, pero Daniel levantó la mano. No sabía por qué, pero necesitaba oírla de nuevo. Por favor, añadió ella solo por el bebé. Daniel la miró fijamente. No habló, no podía. Era la forma en que ella lo miraba, como alguien que había sobrevivido a una prueba de fuego y se negaba a quebrarse. No había miedo en su rostro, solo una fuerza silenciosa. Y algo dentro de él, algo enterrado durante mucho tiempo, se agitó. Bajó la mirada a su comida intacta, luego la miró a ella, y en ese momento, todo empezó a cambiar. Se podía oír el vuelo de una mosca, el murmullo de una conversación suave, las risas tenues, incluso el piano. Todo se desvaneció en el instante en que la joven habló. Su voz no había sido fuerte. De hecho, fue apenas un susurro, pero de alguna manera, llegó a todos los oídos de la sala. Daniel se quedó paralizado, con los dedos aún aferrados al tallo de su copa de vino. La chica, joven, empapada y cansada, estaba de pie con un bebé pegado a su pecho, cuyo rostro apenas se veía bajo los pliegues de una manta rosa descolorida. Otro camarero apareció casi de inmediato junto a Daniel. Señor, deberían. Daniel no lo miró, simplemente levantó una mano, una señal sencilla y silenciosa. No. La chica no se inmutó ante la atención. No se movió, ni retrocedió. Sus brazos abrazaban al bebé como un escudo y una promesa a la vez. Su rostro estaba pálido, su cabello mojado por la llovizna, con mechones pegados a la frente. Pero sus ojos, esos ojos oscuros y firmes, estaban fijos en los de Daniel. No pido dinero, añadió en voz baja, solo la comida para él. El bebé se removió y emitió un pequeño sonido de tristeza,
como si estuviera cansado de esperar. Daniel parpadeó como si despertara de un sueño profundo. A su alrededor, la gente murmuraba. Una pareja al otro lado de la sala negó con la cabeza. Alguien resopló. Un hombre cerca de la entrada sacó su teléfono para grabar, pero a Daniel no le importó. No, esa noche. Miró su plato, ni siquiera lo había tocado. Volvió a mirarla. ¿Cómo se llama? Preguntó Daniel, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Junior, dijo ella. Tiene 8 meses. Daniel asintió lentamente. Algo en su pecho cambió. Algo que no había sentido en años. No sabía bien qué era. Quizá era su postura, firme y serena. Quizá era su forma de hablar. No con desesperación, sino con una tranquila dignidad. O quizá era la forma en que el bebé, el pequeño Junior, miraba el plato, como si supiera que podía significar alivio. Daniel le acercó el plato, con delicadeza. «Tómalo», dijo. La chica no se apresuró. No lo arrebató, ni lloró. En cambio, respiró hondo. Metió la mano en el bolso que llevaba colgado al hombro y sacó una pequeña servilleta de tela, limpia, pero deshilachada en las esquinas. Con manos delicadas, envolvió la comida dentro, doblándola como si fuera algo valioso, no sobras. Luego sacó una cuchara de plástico del bolsillo de su abrigo y se arrodilló allí mismo, en el suelo del restaurante. Los ojos de Junior se iluminaron. Daniel observó, inmóvil, cómo la joven tomaba una cucharada de puré de patatas, soplaba suavemente sobre ella y se la daba a su hijo. El bebé la tomó con un suave arrullo. Sus pequeños labios se entreabrieron, como si acabara de saborear el mundo. Sus deditos se curvaron, acariciando su pecho, y luego sonrió. Una sonrisa amplia, cálida y sin dientes, que le hizo un nudo en la garganta a Daniel. No era lástima lo que sentían, era admiración. Ella no estaba suplicando, estaba alimentando a su hijo, y lo hacía con más gracia de la que la mayoría de las personas en esa sala habían mostrado jamás. Mientras los murmullos lo envolvían y el aire se llenaba de juicios, Daniel sintió algo más crecer en su pecho en respeto. No podía apartar la vista de ella. La chica no volvió a hablar. No pidió más. No dio explicaciones. Simplemente se concentró en alimentar al bebé en sus brazos con una delicadeza silenciosa y paciente. El pequeño balbuceaba suavemente entre cucharadas, moviendo sus piececitos bajo la manta. El puré de patatas estaba caliente, y cada bocado traía un poco más de paz al rostro del niño. Su madre, esa joven que había irrumpido en el restaurante más exclusivo de la ciudad, ni siquiera miró a su alrededor. No se fijó en quién la observaba, ni en cómo la juzgarían. Sus ojos estaban fijos en su bebé, y Daniel se dio cuenta de algo más. No sentía vergüenza. Su abrigo estaba empapado en los hombros, con las costuras estiradas y deshilachadas. Sus zapatos, unas zapatillas blancas de lona que se habían vuelto de un gris fangoso, se estaban descosiendo por los bordes. Tenía los dedos rojos por el frío, pero la espalda recta, la cabeza firme. Había en ella una fuerza que no se podía fingir ni comprar. Ninguno de los adinerados clientes de la sala, ni ninguno de los hombres de traje, ni las mujeres con diamantes, se comportaban con la mitad de la dignidad que ella. En ese instante en que Junior pareció satisfecho, se detuvo. No se quedó con la comida. En cambio, dobló cuidadosamente el bulto de tela y lo guardó en su bolso. Sus manos eran delicadas, casi ceremoniosas. Daniel notó cómo ajustaba la manta del bebé, rozando suavemente su frente con el pulgar. Le susurró algo al oído, palabras que nadie más pudo oír. Luego se puso de pie, miró a Daniel. Por primera vez, sus miradas se encontraron de verdad. Su voz era suave, casi perdida en el murmullo del restaurante. «Gracias», dijo, no por cortesía, sino desde lo más profundo e inquebrantable. Un agradecimiento sincero, un agradecimiento que reconocía algo más que la comida. No se detuvo. No bajó la mirada. En cambio, se giró. Caminó lentamente hacia la puerta,
con la cabeza en alto y el bebé acunado contra su pecho, sin prisa, sin vergüenza, solo los pasos firmes de alguien que sabía que el mundo no había sido amable, pero que se negaba a dejarse vencer. Nadie la detuvo, nadie se atrevió. Daniel la observó hasta que las puertas de cristal se cerraron tras ella. Durante un largo rato, permaneció inmóvil. La vela sobre su mesa parpadeó, la copa de vino permaneció intacta, y en el asiento de enfrente, el fantasma de su pasado se sintió un poco menos pesado. El camarero se acercó de nuevo. «Le traigo otro plato, señor». Daniel negó con la cabeza. «No», dijo en voz baja. Ella lo necesitaba más que yo, y por primera vez en años, lo decía en serio. Afuera, el aire era frío y húmedo. La lluvia caía como una bruma bajo las farolas, tiñendo de plata el pavimento. Daniel estaba sentado en su coche, con el motor en marcha, aparcado justo enfrente del restaurante. No recordaba haber salido. Su cuerpo se había movido antes. Su mente lo había asimilado. No estaba seguro de por qué se había quedado allí parado. Quizá curiosidad, quizá culpa, tal vez algo más que no había sentido en años. Algo desconocido e inquietante. Entonces la vio de nuevo a la niña, la bebé. No se dirigió a una parada de autobús, ni paró un taxi. En cambio, dobló por una calle lateral, avanzando rápidamente bajo la llovizna. Daniel esperó unos segundos, y luego arrancó despacio. Los faros se atenuaron. Siguiéndola a una distancia prudente, caminó 2 cuadras, y luego se coló por la puerta de un solar abandonado. Parecía abandonado, con el hormigón agrietado, la maleza creciendo entre las piedras, y algunos vehículos oxidados, como fantasmas en la oscuridad. Zigzagueó entre ellos, hasta llegar a un sedán azul marino arrinconado en la esquina más alejada. A Daniel le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba viendo. Su hogar. El coche era viejo y abollado, con la luneta trasera cubierta, con una toalla sujeta, con alfileres. Abrió la puerta trasera y se metió dentro, acunando al bebé. Una pequeña linterna solar se encendió, con una luz tenue, pero cálida. Daniel permaneció aparcado al otro lado de la calle, con el motor apagado y las manos aferradas al volante. Podía verlos a través del cristal empañado. Ella se incorporó, apoyando la espalda en un abrigo doblado. El pequeño estaba acurrucado en su regazo, envuelto en una manta como en un capullo. Entonces empezó a cantar. No cantaba alto. El sonido apenas le llegaba, incluso en el silencio de la noche, pero reconoció la melodía. Eres mi sol, mi único sol. El bebé se movió y emitió un sonido, un suave gorgoteo. Y luego, de nuevo, esa sonrisa, esa misma sonrisa, amplia, dulce y pura que había visto en el restaurante. La sonrisa de puré de patatas. A Daniel se le encogió el corazón, no por lástima. No era una mujer pidiendo limosna. Era una madre intentando sobrevivir poco a poco. Ella no pedía el mundo, solo pedía un instante en el que su bebé estuviera calentito, alimentado y a salvo. Él la observó mientras ella acostaba suavemente a Junior sobre un cojín delgado, cubriéndolo con la manta. Se sentó a su lado, con la mano en su pecho, tarareando, hasta que el niño cerró los ojos. Daniel se recostó en su asiento, cerró los ojos y exhaló, sintiendo que no lo hacía desde hacía años. Esa sonrisa, tan simple, tan pequeña, había abierto una profunda herida en su interior. Había renunciado al amor hacía mucho tiempo. Lo había enterrado. Pero esa noche, bajo un cielo gris y la luz parpadeante de una farola, la dulce sonrisa de un bebé había abierto la bóveda de su corazón, y nada volvería a ser igual. Daniel no durmió esa noche. Permaneció despierto en su ático, ventanales del suelo al techo, vistas al horizonte de la ciudad, sábanas que probablemente costaban más que el coche en el que ella vivía, y se sentía inquieto. Por primera vez en años, las imágenes se repetían una y otra vez en su mente. La pequeña sonrisa del bebé,
la forma en que envolvía la comida, como si fuera oro, su voz tarareando una nana en la oscuridad. Y ese coche, ese viejo sedán de la Marina, se levantó alrededor de las 3 de la madrugada, descalzo sobre el suelo de mármol, y se quedó junto a la ventana, con un vaso de agua en la mano. Pero las luces de la ciudad no ofrecían paz, solo más ruido, más belleza vacía. Había pasado años convenciéndose de que estaba bien lo tenía todo, tenía más que suficiente. Pero esa noche se dio cuenta de lo poco que significaba eso si no tenías con quién compartirlo. A la mañana siguiente, Daniel regresó al aparcamiento. Estacionó a una calle de distancia, mirando a través del parabrisas. El sedán seguía allí, inmóvil. Hacía frío. Podía ver el vaho de los transeúntes empañando el aire a su paso apresurado. Entonces, poco después de las 7 de la mañana, la puerta trasera del coche se abrió con un crujido. Ella salió despacio, con Junior contra su pecho, envuelto con fuerza en la misma manta. Se estiró, se frotó el cuello y se agachó para cambiarle el pañal al bebé en la sillita del coche, con la rapidez propia de la práctica. Su rostro reflejaba cansancio, no solo por la falta de sueño, sino por la vida misma. Aún así, le susurró al bebé, le sonrió, le dio un beso en la mejilla, antes de colocarlo en el portabebés que llevaba sujeto al pecho. Luego, buscó en el asiento delantero, sacó un pequeño recipiente de plástico, lleno de lo que parecían ser productos de limpieza y trapos, y echó a andar. Daniel la siguió a cierta distancia. Otra vez, se detuvo en una pequeña cafetería a unas pocas cuadras, donde empezó a fregar los cristales. Afuera, un hombre con delantal le abrió la puerta y le dio una magdalena y unas monedas. Ella le dio las gracias con un gesto de cabeza. Se sentó en la acera y partió la magdalena por la mitad. Una mitad para ella y otra para Junior, aplastándola suavemente con los dedos. Daniel se quedó sentado en su coche, con el corazón apesadumbrado. Allí era donde ella dormía. Así vivía, un favor a la vez, una migaja, un desconocido amable, un golpe de suerte. Y aún así, no se quejaba. No parecía derrotada. Parecía alguien que había decidido que, mientras su bebé tuviera comida, calor y una nana, podía seguir adelante. Daniel había visto emprendedores presentar ideas multimillonarias con menos determinación. Se reclinó en su asiento y tomó una decisión. Si ella no iba a pedir ayuda, él se la daría de todos modos. Pero lo haría a su manera, en silencio, con respeto, y siempre, por el bebé. Primero, Daniel esperó hasta el final del día. Ella regresó al estacionamiento al atardecer, cargando el mismo recipiente de plástico, con el abrigo húmedo por la niebla, y los hombros visiblemente más pesados que por la mañana. Junior dormía contra su pecho, con su manita aferrada a un hilo suelto de su bufanda. Daniel estacionó a 2 autos de distancia y salió despacio. No quería asustarla. Al abrir la puerta del auto, se detuvo. Lo sintió antes de verlo. Su espalda se tensó ligeramente. Apretó con más fuerza al bebé. No estoy aquí para molestarte, dijo Daniel con dulzura, ni para llevarte nada. Ella se giró, con la mirada cautelosa pero tranquila. Solo quería hablar, añadió él. Durante unos segundos, el aire entre ellos quedó quieto, silencioso, frío. Entonces, asintió levemente y se apoyó en el borde de la puerta del coche, acomodando al bebé en sus brazos. Misegizki Aonoshi. ¿No lo negó? Sí, ¿por qué? Daniel respiró hondo. Porque no podía olvidar la sonrisa de tu bebé después de comer puré de patatas, que la hizo parpadear. No se esperaba esa respuesta. ¿Cómo se llama?, preguntó de nuevo, esta vez con voz más suave. Ella miró al niño que dormía sobre su pecho, y luego volvió a mirarlo. Junior. Daniel sonrió. Un poco un nombre fuerte. Lo observó de arriba a abajo. Aún llevaba su abrigo a medida, con los zapatos impecables sobre la grava. No eres como nosotros, dijo.
no amargado, solo honesto. Lo sé, respondió él, pero también sé lo que es perder a alguien, estar solo con la comida. No quieres sentir que el mundo sigue girando sin ti. Sus ojos se movieron. No mentía. Soy Daniel, dijo. Ada. Daniel asintió. Ibas al colegio, ¿verdad? Ella dudó un instante, y luego asintió. En informática. Antes de todo, antes de Junior. La observó atentamente, y luego preguntó, ¿dónde está su padre? Ella bajó la mirada, y respondió en voz baja. Lo conocí en la escuela. Cuando le dije que estaba embarazada, dijo que no estaba preparado para ser padre en me. Dijo que abortara. Hizo una pausa, pero no pude hacerlo. Decidí seguir adelante con el embarazo. Su voz se volvió firme, casi como si nada. Cuando mis padres se enteraron, me dieron la espalda por completo. Así que he estado criando a Junior solo él y yo. Daniel sintió que una rabia contenida lo invadía, no hacia ella, sino hacia el peso que tenía que cargar sola. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el coche?, preguntó. Casi 2 meses. Miró la pintura desconchada, las ventanas reparadas con cinta adhesiva, los asientos hundidos. No es seguro, lo sé, dijo ella, pero es cálido, y es todo lo que tengo. Daniel asintió. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. No te ofrezco dinero, dijo rápidamente. Solo esto. La tomó con cautela, desplegándola. Era una reserva de habitación prepagada, un motel modesto, limpio, seguro, pagado por 2 semanas, sin condiciones. No quiero nada de ti, dijo Daniel. Solo quiero que Junior tenga una cama y que tú descanses. Ada miró el papel, luego a él, luego a Junior, y por primera vez pareció lo suficientemente cansada como para decir que sí. No le dio las gracias, solo asintió, con la voz apenas un susurro. De acuerdo. El motel no era lujoso, solo un pequeño edificio de 2 pisos, escondido detrás de una hilera de tiendas, con un letrero rojo, descolorido, y una recepción atendida por alguien que apenas levantaba la vista del periódico, pero para Ada se sentía como un castillo. Abrió la puerta y entró en la habitación. Olía ligeramente a desinfectante y cortinas viejas, pero las sábanas estaban limpias y la calefacción funcionaba. Junior dejó escapar un gemido cansado cuando lo acostó en la cama. Le acarició suavemente la frente y susurró, tranquilo, cariño, estamos a salvo. Esa noche, por primera vez en semanas, Ada durmió tumbada, no acurrucada, en el asiento trasero del coche, no aferrada a su bebé con un ojo entreabierto, sino en una cama de verdad, cálida y bajo techo. ¿Y Daniel? Él tampoco volvió a dormir. En vez de eso, ideó un plan. A la mañana siguiente, antes del amanecer, dejó una bolsa sellada en la puerta del motel, pañales con leche de fórmula, un termo de té caliente y una pequeña nota que simplemente decía, para Junior, sin firma, sin expectativas. Se marchó en silencio, mucho antes de que ella despertara, y siguió haciéndolo. Cada día traía algo nuevo, ambadis limpios, una botella de crema para bebés, mantas suaves, champú delicado, todo nuevo, todo entregado, antes del amanecer, siempre sin nombre. Ada no necesitaba preguntar quién era. Al principio, no quería aceptarlo. Estaba acostumbrada a las decepciones, acostumbrada a sobrevivir con nada. Pero la ayuda llegó sin presiones, sin preguntas, sin juicios, solo con una bondad silenciosa. Y poco a poco empezó a creer que tal vez no todo en el mundo estaba en su contra. Daniel nunca llamó a su puerta, no la llamó, nunca pidió verla. Simplemente se hizo presente, con pequeños gestos, constante, discreto, intencional. Había construido empresas multimillonarias, prestando atención a los detalles. Ahora, usaba esa misma atención para cuidar a 2 desconocidos, un biberón, una cuchara, una manta caliente a la vez. No se lo contó a nadie, ni a su asistente, ni a su junta directiva,
ni a sus amigos. No se trataba de Elan, se trataba del bebé. De aquel momento, en el restaurante, que le partió el corazón. De una joven con ojos cansados y un orgullo inquebrantable, que no había pedido nada más que la oportunidad de alimentar a su hijo. Y la verdad, Anne le dio paz. Más paz que cualquier acuerdo, titular o premio. El día había empezado como cualquier otro. Ada se despertó temprano. Bañó a Junior con agua tibia del grifo del motel. Le dio de comer leche de fórmula de la bolsa, que había vuelto a aparecer fuera de la puerta, y le dio un beso en la mejilla. El sol se filtraba a través de las persianas baratas, proyectando franjas doradas sobre la cama. Junior estaba un poco inquieto esa mañana, pero Ada no le dio importancia. Los bebés tienen días malos, se dijo. Lo arropó bien y fue a la lavandería, donde hacía turnos sueltos en limpiaba, doblaba ropa, cualquier cosa que le pagaran. Al final de la tarde, Junior dejó de sonreír. No comió el puré de zanahorias que ella había calentado en el microondas del motel. Gimió cuando ella intentó incorporarlo, y tenía la frente caliente. Demasiado caliente. Nada. Volvió a comprobarlo. Seguía ardiendo. El pánico se apoderó de ella. Empapó una toalla en agua fría y se la puso sobre la cabeza, cantando en voz baja, intentando mantener la calma. Lo meció, le susurró, lo abrazó con fuerza, pero a las 9 de la noche tenía mucha fiebre, los ojos vidriosos, y respiraba con dificultad. A Ada le temblaban las manos mientras lo arropaba con más fuerza, y salía corriendo del motel, cogiendo solo el móvil, un biberón y una chaqueta fina. El hospital más cercano estaba a 10 minutos. A pie, cada minuto parecía una hora. Cuando llegó, urgencias estaba lleno. La recepcionista apenas levantó la vista. Tiene mucha fiebre, dijo Ada rápidamente. Por favor. Solo tiene 8 meses. No responde bien. La mujer suspiró y sacó un formulario. ¿Tiene seguro? Ada dudó. No, la expresión de la mujer se ensombreció. Entonces, tendrá que esperar o ir al hospital del condado. Por favor, suplicó Ada. Está ardiendo de fiebre. Mírenlo. Estamos completos, dijo la recepcionista con la fría contundencia de quien lo había dicho demasiadas veces esa noche. Lo siento. Las lágrimas le picaban en los ojos a Ada. Abrazó a Junior con fuerza. Estaba inerte, demasiado callado. Anne salió. El aire frío le azotó la cara. Le temblaban los dedos al sacar el teléfono, desbloquearlo y abrir la última conversación que no había usado en días. 2 palabras. Ayúdennos. Pulsó enviar. No sabía si contestaría. Quizá estaba ocupado. Quizá había rehecho su vida. Quizá se arrepentiría de haberse involucrado. Pero 6 minutos después, una camioneta negra irrumpió en el camino de entrada del hospital como un huracán. La puerta se abrió de golpe. Daniel salió de un salto, esta vez no con traje, sino con una sudadera y vaqueros. Con los ojos desorbitados por la urgencia, no dijo nada. No preguntó qué había pasado. Simplemente extendió los brazos. Ada le dio al bebé, con las manos temblorosas. Junior no lloró, solo se aferró débilmente a la camisa de Daniel, su manita apretando un botón. Daniel irrumpió en urgencias, directo al mostrador. Este niño tiene una fiebre crítica, dijo, con voz baja y controlada, pero llena de furia. Trátenlo ahora. Yo pago todo. Si alguien aquí se demora un segundo más, compro este lugar y despido a todos. Y así, la sala cobró vida. Los médicos llegaron corriendo. Las enfermeras sacaron el equipo. Llevaron a Junior rápidamente tras las puertas dobles. Ada se desplomó en una silla. Daniel se sentó a su lado. Por primera vez, se permitió llorar, y él no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó. Las luces de la sala de espera eran demasiado brillantes, demasiado blancas. Las sillas, demasiado rígidas. El silencio, demasiado ensordecedor. Ada se sentó con la cabeza entre las manos, los codos apoyados en las rodillas.
Todavía tenía las mejillas húmedas. Su chaqueta había caído al suelo a su lado. No se dio cuenta. Daniel estaba sentado justo al lado. No miraba el móvil. No daba vueltas. No hablaba. Simplemente se sentó lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia, pero lo suficientemente lejos para que pudiera respirar. No era el tipo de silencio que exigía respuestas. Era el tipo de silencio que decía: estoy aquí, tómate tu tiempo. Después de lo que parecieron horas, una enfermera salió con noticias. Junior estable, dijo, ha bajado la fiebre. Lo dejaremos en observación esta noche. Pero va a estar bien. Ada dejó escapar un largo suspiro tembloroso. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Se recostó contra la pared. Agotada, Daniel la miró. ¿Quieres que llame a alguien? Ella negó con la cabeza. Ya no queda nadie a quien llamar. Una pausa, viniste, susurró ella. Él asintió. Claro que sí. Ada se giró lentamente hacia él. Él tenía el rostro pálido y con manchas, los ojos hinchados de tanto llorar, pero en ese momento lucía más hermosa que nunca. Realmente agotada, pero aún en pie. No sabía a quién más escribirle, dijo con voz apenas audible. Ni siquiera sabía si vendría San él. Se giró hacia ella. Yo tampoco lo sabía, admitió, hasta que ya estaba de camino. Ambos esbozaron una pequeña sonrisa cansada. Ada se inclinó hacia adelante de nuevo, apoyando la cabeza entre las manos. Su cuerpo temblaba, no por las lágrimas, sino por el inmenso alivio de que Junior estuviera a salvo, de no haber perdido lo único que importaba. Daniel extendió la mano, despacio y con cuidado, y le puso una mano en la espalda. Ella no se apartó. En cambio, se giró hacia él y se dejó caer en su pecho. No habló, no se disculpó. Simplemente se dejó llevar. Por primera vez, desde que se convirtió en madre, Ada se permitió derrumbarse, y Daniel la abrazó como si fuera lo más natural del mundo. No le dijo que se calmara, no le dijo que todo iba a estar bien, simplemente la dejó llorar, la dejó temblar, la dejó respirar. Y en algún punto de ese instante, entre el zumbido de las máquinas del hospital y el latido de su corazón ralentizándose contra el de él, algo cambió entre ellos. No fue un romance, no fue un rescate, fue una conexión. Dos personas heridas de diferentes maneras, encontrando una paz singular en compañía del otro. Afuera, la noche se hizo más profunda. Adentro, algo nuevo comenzó a germinar. La foto apareció en internet. Menos de 24 horas después, una imagen granulada, tomada discretamente en la penumbra de la sala de espera de un hospital, mostraba a Daniel Thompson. Sí, ese Daniel Thompson, el multimillonario, abrazando a una mujer pasada la medianoche. Su abrigo yacía arrugado en la silla a su lado. Tenía los ojos enrojecidos y cansados, y sin embargo, en ese momento nada más parecía importar que la forma en que él la abrazaba. Como si el mundo se hubiera reducido a solo ellos dos. El pie de foto decía: a magnates tecnológicos. Rescate a medianoche. ¿Quién es la mujer misteriosa? Se extendió como la pólvora. Los blogs la retomaron. Las páginas de chismes se hicieron eco de ella. Los programas matutinos de televisión intercalaban la imagen con noticias de famosos y debates políticos. No importaba que nadie supiera la verdad. Internet estaba hambriento. La gente especulaba sin control. Está saliendo con una madre soltera. Ella planeó esta clásica jugada de cazafortunas. Mírenla. ¿Quién deja a un niño tanto tiempo sin cuidados? Por fin, ha superado la muerte de su esposa. Ella lo atrapó. Debe de ser buena, haciéndose la víctima. Ada leía los comentarios en silencio. Estaba sentada en el borde de la cama del motel, con Junior durmiendo plácidamente a su lado. La pantalla de su teléfono brillaba en la oscuridad. Publicación tras publicación, titular tras titular, cada uno un poco más cruel que el anterior. Intentó dejar de desplazarse, pero era como caer en un pozo sin fondo. Le temblaban las manos. Tenía un nudo en la garganta. Apagó la pantalla y se quedó quieta durante un largo rato.
temerosa de que incluso la luz pudiera alcanzar a su bebé con ese mismo veneno. Cuando Daniel llegó a la mañana siguiente, con 2 cafés en la mano, llamó suavemente a la puerta. Supo que algo había cambiado en el momento en que ella abrió. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos cautelosos de nuevo, como la primera vez que se conocieron. No puedo hacer esto, dijo. Daniel se quedó paralizado. Ada, no quiero que mi hijo crezca en medio de un escándalo. No quiero que un día vea mentiras y se pregunte si son ciertas. No quiero que piense que fuimos un error. Daniel dejó el café con delicadeza. No has hecho nada malo. No importa, dijo ella, negando con la cabeza. A la gente no le importa. Ven una foto y deciden quién eres. Él la miró, en silencio durante un largo rato. Luego habló con calma. Entonces, déjame decirles quién eres en realidad. Ella entrecerró los ojos. ¿Te refieres a emitir un comunicado? ¿Contratar un equipo de relaciones públicas? No, dijo. Me refiero a hablar yo mismo. Sin guión, sin edición. Ada parpadeó. ¿En televisión? Asintió Daniel. ¿Confiaste en mí lo suficiente como para enviarme un mensaje cuando tu hijo se estaba muriendo? Ahora necesito que confíes en mí con esto. Ada miró a Junior, acurrucado en la cama, y luego volvió a mirar a Daniel. No dijo que sí, pero tampoco que no. Esa noche, el mundo conocería la verdad, no en titulares ni pies de foto, sino en las propias palabras de Daniel. Y todo cambiaría. En el estudio estaba en silencio, sin luces llamativas, sin música dramática, solo un espacio tenue y tranquilo, 2 sillas y una cámara grabando. Daniel se sentó frente a la presentadora, una mujer de mediana edad, conocida por sus entrevistas no sensacionalistas. Ella le había prometido una cosa sin guión, sin cortes, sin edición, solo la verdad, y eso era precisamente lo que él venía a ofrecer. Respiró hondo. Sé por qué estoy aquí, comenzó Daniel. No porque sea famoso, no porque sea rico, sino porque una foto se hizo viral. Un momento que nunca debió ser público. La presentadora sintió, pero no lo interrumpió. Daniel miró fijamente la cámara. Quiero empezar con algo de lo que nunca he hablado públicamente. Hace 4 años perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente de coche. No hablé de ello en entrevistas, no lloré ante las cámaras. Me sumergí por completo. En mi trabajo, hizo una pausa. El estudio estaba tan silencioso que parecía que su respiración resonaba. Cenaba solo todas las semanas en el mismo restaurante, la misma mesa, la misma silla frente a mí, siempre vacía. Un cambio en su voz, más suave de vez en cuando. Una noche, una joven se acercó a mi mesa. Me pidió las sobras, no para ella, para su bebé. El ceño del anfitrión se suavizó. Daniel continuó. No, suplicó. No lloró, no intentó armar un escándalo. Simplemente preguntó. Hizo una pausa y luego pronunció lentamente las palabras. ¿Me permite sus obras, señor? Y en ese momento, dijo Daniel, vi algo que no había sentido en años. Vi a alguien luchando por sobrevivir, con dignidad, por su hijo. No por lástima, no por atención, solo por una cucharada de comida. Su voz se quebró, pero continuó. Esa noche, no me quitó nada, Ann. Me dio algo. Ella me recordó que aún tenía corazón, que aún era capaz de preocuparme, de sentir, de estar ahí, para alguien que me necesitara. Se inclinó hacia adelante. Se llama Ada, su bebé. Se llama Junior. Y no son noticia. No son un escándalo. Son la razón por la que estoy vivo de nuevo. El presentador guardó silencio. Todos, en la sala de control, guardaron silencio. Internet, que aún no lo veía, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Daniel concluyó con sencillez. Yo no la salvé. Ella me salvó a mí, cuando la entrevista se emitió esa noche. El efecto fue inmediato. Internet, generalmente tan rápido para criticar, empezó a escuchar. De verdad. Madres compartieron sus historias. Padres solteros la defendieron. Personas que antes
La habían juzgado. Ahora se disculparon. Enfermeras comentaron cuántas chicas, como Ada, quedan desamparadas. Las donaciones fluyeron discretamente a los refugios. Una madre en Kansas incluso creó un fondo de apoyo en nombre de Ada. Y a pesar de todo, Ada permaneció en silencio hasta la mañana siguiente. Daniel estaba en su oficina cuando oyó que llamaban a la puerta. Abrió y allí estaba ella, con Junior en brazos, la mirada cansada, pero ya sin dudas. No estoy huyendo, dijo. Si aún nos quieres, aquí estamos. Daniel no dijo nada. Se hizo a un lado y por primera vez no solo abrió la puerta, abrió su vida. Los días que siguieron fueron tranquilos, casi apacibles. Daniel les había alquilado a Ada y a Junior un pequeño apartamento soleado en una zona tranquila de la ciudad. No era lujoso, pero sí limpio y cálido, con paredes de un gris suave y un pequeño balcón que recibía la luz de la mañana a la perfección. Ella se mudó con 2 maletas y un portabebés, pero en una semana ya parecía un hogar en calcetines de bebé sobre el radiador, dibujos de Junior pegados en la nevera, el aroma a leche de fórmula, loción para bebés y música suave flotando en el aire. Daniel los visitaba cada mañana. Al principio, venía con excusas: a la compra, las medicinas, las noticias del médico, pero con el tiempo ya no necesitó excusas. Venía simplemente a estar allí, a escuchar los balbuceos de Junior, a comer tostadas con Ada en la cocina, a reírse del desastre que un bebé podía hacer con plátanos machacados. No hablaban de lo que eran, no había etiquetas, ni plazos, solo presencia, paz, y algo que crecía constantemente en los momentos de silencio entre ellos. Habían pasado algunos meses desde aquella noche en el restaurante. Ada y Junior estaban a salvo. Sus días eran tranquilos, sus noches silenciosas. Daniel seguía en sus vidas, amable, constante, siempre presente. Ada había empezado a ir a clases de nuevo, poco a poco, mientras Junior aprendía a caminar, a caerse y a reírse de todo. Ada había empezado a creer que lo peor había pasado. Se equivocaba, porque una tarde, los problemas llamaron a su puerta, literalmente. Llamaron con fuerza a la puerta del apartamento. Un golpe seco y rápido. Ada dio un respingo. Junior estaba durmiendo la siesta en el dormitorio. Daniel se había marchado hacía una hora. Se secó las manos con un paño de cocina y abrió la puerta despacio. Y allí estaba el anhel, hombre al que nunca pensó volver a ver. Más alto de lo que recordaba, con la misma sonrisa arrogante, pero sus ojos eran más fríos y penetrantes ahora. Ada, dijo, como si nada hubiera pasado. Ha pasado tiempo. Al principio, ella no pudo hablar. Ella se quedó allí, paralizada. Él se apoyó en el marco de la puerta. Te vi en las noticias. Tú y ese multimillonario. Parece que les ha ido bastante bien. La voz de Ada finalmente salió, baja, pero firme. ¿Qué quieres? Él se encogió de hombros. Quiero ver a mi hijo. A ella se le heló la sangre. No, dijo rápidamente. Renunciaste a eso. Me dijiste que me deshiciera de él ante. Fuiste. Él sonrió con sorna. Eso fue entonces. Esto es ahora. Es mío. Adán, tengo derecho. Ada negó con la cabeza. Ni siquiera lo conoces. Ni siquiera lo has intentado, no nos querías. Lo quiero ahora, dijo él, sobre todo porque parece que ahora forma parte de algo más grande. Una vida mejor. ¿Crees que puedes simplemente borrarme del mapa? Las manos de Ada temblaban. Tienes que irte. Pero él no se movió. No tienes derecho a decirme qué hacer. Soy su padre. Entonces, otra voz resonó en el aire. No, no lo eres. Ada se giró en Daniel. Estaba al final del pasillo. Había regresado y olvidado su teléfono en el mostrador. Dio un paso al frente lentamente, con voz baja, pero firme. Los abandonaste. Tomaste tu decisión. El hombre
entrecerró los ojos. ¿Y quién se supone que eres tú? Yo fui quien se quedó, dijo Daniel. ¿Quién lo alimentó? ¿Lo abrazó? ¿Lo protegió? Cuando estaba enfermo. ¿Quién nunca lo abandonó? Anel hombre se burló. ¿Crees que el dinero te convierte en su padre? Daniel no se inmutó. No, el amor sí. Ahí, yo lo amo. El ambiente era tenso, pesado. Aider estaba entre ellos, rígida por el miedo, pero Daniel extendió la mano con suavidad y le tocó el brazo. Yo me encargo, dijo en voz baja. Luego, se volvió hacia el hombre. No tienes ningún derecho legal, ni presencia, ni relación alguna. Y si intentas algo, me aseguraré de que los tribunales sepan exactamente quién eres y quién no eres. La expresión del hombre flaqueó por primera vez. No me asustas. Daniel se acercó, tranquilo pero firme. Deberías tener miedo, no de mí, sino de lo que ya has perdido. El hombre miró a Ada por última vez, pero esta vez no parecía asustada. Anne se veía fuerte. Respiró hondo y dijo con claridad: Vete, Anne, y no vuelvas. Él se fue. No hubo más palabras, solo silencio, mientras sus pasos se perdían en el pasillo. Daniel cerró la puerta suavemente. Tras de sí, Ada se quedó inmóvil, respirando con dificultad, con las manos temblando. Él la abrazó. Estás a salvo, susurró. Te lo prometo. Ambos están a salvo. Esa noche, Daniel tomó una decisión. No más oportunidades, no más cabos sueltos. Se reunió con su abogado a la mañana siguiente. Quiero adoptar a Junior, dijo Anne, legalmente, oficialmente, como mi hijo. El proceso duró semanas, formularios, entrevistas, reuniones con trabajadores sociales. Ada estuvo presente en cada una de ellas, sosteniendo la mano de Daniel, y cuando llegaron los papeles finales, firmados y sellados, Daniel se arrodilló junto a Junior, que apilaba bloques de juguete en la sala. Le extendió el certificado de adopción y le dijo con dulzura: ¿Sabes qué, campeón? Ahora soy tu papá, para siempre. Junior no entendió las palabras, pero sonrió con esa amplia y cálida sonrisa, la misma que lo inició todo. Ada se quedó de pie en la puerta de la cocina, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio, de saber que, pasara lo que pasara, su hijo ahora tenía el tipo de padre que una vez creyó que no existía, y esta vez nadie podría arrebatárselo, ni los titulares, ni el miedo, ni siquiera el pasado. Eran una familia no por accidente, no por sangre, sino por amor, y eso era más que suficiente. Un año después, la vida se veía diferente, no más ruidosa, ni más grandiosa, simplemente más plena. Los titulares habían desaparecido, los rumores se habían desvanecido, y el hombre que una vez intentó recuperar lo que había desechado con tanta facilidad, había desaparecido hacía tiempo, como una sombra disipada por la luz. Lo que quedaba era algo mucho más silencioso y mucho más real. Una vida, una familia, un comienzo. Era una apacible tarde de primavera. Bajo la generosa sombra de un amplio roble en un tranquilo parque de la ciudad, se había reunido un pequeño grupo, sin cámaras, sin arcos, sin orquestas, solo unos pocos amigos íntimos y un niño pequeño, con chaleco azul, marino y pajarita a juego, que caminaba por el césped, con una cajita de terciopelo en ambas manos. Daniel esperaba bajo el árbol, con una chaqueta gris suave, la que Ida decía que lo hacía parecer menos un multimillonario y más un hombre. Sus ojos, antes hundidos por el dolor, ahora rebosaban de algo completamente distinto. Paz, propósito, luz. Cuando Junior llegó a su lado, con las mejillas regordetas y los ojos brillantes, Daniel se arrodilló y aceptó con delicadeza la caja de sus pequeñas manos. Gracias, hijo, susurró. Junior soltó una risita y se dio la vuelta, corriendo hacia Ada, que estaba descalza en la hierba. Su vestido era sencillo, blanco, vaporoso, sincero. Sus rizos estaban recogidos
con pequeñas flores silvestres, las que Junior había ayudado a recoger esa mañana. Pero no era el vestido ni las flores lo que la hacía radiante. Eran sus ojos ambivos, firmes, seguros. Daniel se giró hacia ella y despacio, con reverencia, se arrodilló. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. «Lo he tenido todo», dijo, en voz baja. Casas, titulares, una empresa multimillonaria. Pero nada de eso llenó el vacío que sentía. Hizo una pausa, asimilando el peso del momento. Perdí a mi esposa, perdí a mi hija, y durante mucho tiempo pensé que también había perdido el sentido de la vida. Estaba vivo, pero no vivía. La miró fijamente. Entonces, te conocí. No pedías ayuda, no intentabas que te salvaran, solo intentabas alimentar a tu bebé. Su voz se quebró, cargada de emoción, y de alguna manera, en ese momento, tú también me alimentaste. Abrió la caja en dentro, un sencillo anillo de oro, sin diamantes, sin ostentación, solo una promesa silenciosa y duradera. Me diste una razón para quedarme, una razón para volver a sentir. Un hijo, Ann, una familia. Su voz tembló, no de nervios, sino de gratitud. Ada, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de sus ojos. No esperó. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza, tan fuerte que parecía decir que sí, sin palabras. Pero lo dijo de todos modos. Ancián del pequeño círculo de seres queridos, una ola de vítores alegres se elevó, ligeros y espontáneos. El oficiante dio un paso al frente, pronunciando los votos brevemente, tal como lo habían deseado. Nada grandioso, nada ensayado, solo amor. Mientras intercambiaban anillos, Junior se acercó con su andar peculiar y tiró del pantalón de Daniela en papá. Pa, gorjeó, levantando los brazos. La multitud guardó silencio. Daniel se inclinó y lo alzó en brazos, sosteniendo a su hijo con un brazo y rodeando con el otro a su esposa. Te amo, hijo, dijo con voz ronca y profunda. Ada se acercó más, abrazándolos a ambos, a sus dos hijos. Y en aquel rincón soleado del parque, a nadie le importó cómo había empezado la historia. No el dolor, no el pasado, no el hombre que una vez se marchó. Lo que importaba era lo que se había construido sobre las cenizas. Una familia imperfecta, no fácil, pero real, forjada en la pérdida, restaurada por el amor, elegida con el corazón. Y en ese momento silencioso y sagrado, bajo las ramas de un viejo roble, algo irrompible, echó raíces. Estaban juntos, y eso era más que suficiente. En fin, si te gustó esta historia, dale a me gusta al video y suscríbete a mi canal para más historias cautivadoras como esta.